Bienvenidos a Teje con Ilusión, mi nombre es Yolanda. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer esta planta de fresas. Materiales que he utilizado son hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 3 milímetros y un ganchillo de 2,5 milímetros. Todos los hilos deberían tener el mismo grosor. Aparte del hilo, vamos a necesitar un poco de relleno, alambre moldeable. El alambre que he utilizado tiene 0,5 milímetros, un pegamento, una aguja y tijeras. Primero vamos a hacer la hoja. Formamos el primer punto. Hacemos 8 puntos de cadeneta. Marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. Primero vamos a tejer un punto bajo. Empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo. Ahora hacemos un punto medio alto. Un aumento de puntos altos. Un punto alto y otro punto alto en el mismo punto. Un punto alto. Un aumento de puntos altos. Un punto medio alto. Dos puntos bajos en la última cadeneta. Una cadeneta. Giramos la labor. Vamos a trabajar por el otro lado. En el último punto también hacemos dos puntos bajos. El extremo llevamos junto con la vuelta para esconderlo. Ahora un punto medio alto. Un aumento de puntos altos. Un punto alto. Un aumento de puntos altos. Un punto medio alto. Un punto bajo. Ahora hacemos un punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador. Tenemos la primera vuelta hecha. Ahora vamos a colocar un alambre. El alambre doblado tiene que tener alrededor de 12 centímetros. Colocamos uno de los extremos junto con la vuelta entre el ganchillo y el hilo. Subimos una cadeneta. Hacemos un punto deslizado en el primer punto. Un punto deslizado. Una cadeneta por encima del alambre. Un punto deslizado en el siguiente punto. Una cadeneta. Un punto deslizado. Esta parte llevamos a repetir durante toda la vuelta. Una cadeneta. Un punto deslizado. Una cadeneta. Un punto deslizado. Una cadeneta. Un punto deslizado. Una cadeneta.
Ahora juntamos los dos alambres. Primero colocamos bien la labor sobre el alambre. Ahora juntamos dejamos los 2 últimos centímetros sin enrollar. Ahora hacemos un punto deslizado por el otro lado del alambre para cerrar la vuelta. Un punto deslizado. Y por detrás de los alambres una cadeneta. Cortamos el hilo bastante largo. Cerramos el punto. Y ahora tapamos el alambre. Hacemos otras 4 hojas igual que esta. Ahora vamos a hacer una fresa roja. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos una cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo, hacemos 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico, aquí vamos a trabajar en vueltas espirales, sin cerrar la vuelta. Así que la segunda vuelta vamos a empezar directamente en el punto donde tenemos el marcador, pero al mismo tiempo tenemos que marcar el punto que tenemos en el ganchillo. Así que marcamos bien el punto donde vamos a empezar vuelta número 2. Volvemos a colocar el marcador. En la vuelta número 2 vamos a aumentar 3 puntos. El motivo que vamos a repetir 3 veces es un punto y un aumento. Un punto bajo, un aumento. Un punto, un aumento, un punto y un aumento. Terminamos la vuelta en el punto anterior al marcador. Otra vez marcamos el punto. En la vuelta número 3 también vamos a aumentar 3 puntos. El motivo que repetimos 3 veces es 2 puntos bajos por separado y un aumento. 2 puntos por separado y ahora 2 puntos en el mismo punto. Repetimos 2 puntos por separado y un aumento. Y repetimos 2 puntos por separado, un aumento. Ahora deberíamos tener 12 puntos. Volvemos a cambiar el marcador. En la vuelta número 4 también aumentamos 3 puntos. El motivo que repetimos 3 veces es 3 puntos bajos y un aumento. Tres puntos bajos y un aumento. Repetimos. 3 puntos bajos, un aumento,
3 puntos, un aumento, hemos aumentado 3 puntos, ahora deberíamos tener 15 puntos bajos. Vamos a hacer una vuelta más con los aumentos, vuelta número 5. El motivo que repetimos en esta vuelta es 4 puntos bajos y un aumento. Cuatro puntos y un aumento. Deberíamos tener 18 puntos bajos. Ahora tejemos 3 vueltas sin aumentar, que son vuelta número 6, 7 y 8. En cada vuelta tenemos que tejer 18 puntos bajos. Nos veremos en la vuelta número 9. Y ahora vuelta número 9. En esta vuelta vamos a disminuir 6 puntos. El motivo que vamos a repetir 6 veces es un punto y una disminución. Un punto bajo. Para disminuir un punto, cogemos la mitad del punto, la mitad del punto siguiente, hacemos un punto bajo. Repetimos, un punto bajo, una disminución. Un punto bajo, una disminución. Un punto bajo, una disminución, un punto bajo, una disminución, repetimos una vez más. Hemos disminuido 6 puntos, ahora deberíamos tener 12 puntos bajos. Antes de hacer la última vuelta, rellenamos la fresita. Y ahora en la última vuelta vamos a disminuir también 6 puntos. Tenemos que hacer 6 disminuciones seguidas. Una, dos, y 6. Cortamos el hilo un poco largo, cerramos el punto, enhebramos una aguja y pasamos el hilo por todos los puntos que nos quedan por la parte de fuera, de momento sin cerrar el agujerito. Y ahora, antes de cerrar el agujerito, colocamos un alambre dentro de la fresa. El alambre doblado tiene que tener alrededor de 11 centímetros. En uno de los extremos doblamos el alambre. Ahora colocamos esta parte dentro.
Podemos echar un poquito de pegamento para que el alambre se quede fijo y después cerramos el agujerito. Cortamos el hilo y ahora vamos a ver cómo hacer el receptáculo. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos 4 cadenetas, hacemos un punto deslizado en el segundo punto de la cadeneta contando desde el ganchillo, 2 cadenetas más y un punto deslizado dentro del anillo mágico. Repetimos, 4 cadenetas, un punto deslizado en el segundo punto, 2 cadenetas, un punto deslizado dentro del anillo mágico, 4 cadenetas, un punto deslizado dentro de la segunda cadeneta, 2 cadenetas y un punto deslizado dentro del anillo mágico. Repetimos la misma parte otras 3 veces más. Hacemos una cadeneta para asegurar, cortamos el hilo bastante largo, dejamos alrededor de 30 o 40 centímetros del hilo. Cerramos el punto, cerramos el anillo mágico, hacemos un nudo, el nudo intentamos hacer más en el centro y el extremo corto vamos a cortar. Ahora colocamos el receptáculo en el alambre, pasamos el alambre por dentro del anillo mágico, aquí echamos un poquito de pegamento, pegamos el receptáculo, dejamos de momento esta fresa, ahora vamos a hacer otra, pero la vamos a hacer con el hilo en color verde y la vamos a hacer más pequeñita. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos una cadeneta, marcamos el punto, hacemos 6 puntos bajos dentro del anillo mágico, vamos a hacer las 4 primeras vueltas igual que en la fresa anterior. Cerramos el anillo, la segunda vuelta empezamos en el punto donde tenemos el marcador, pero al mismo tiempo marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. En la segunda vuelta aumentamos 3 puntos, el motivo que repetimos 3 veces es un punto y un aumento. Un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento. Deberíamos tener 9 puntos. Ahora vuelta número 3 también aumentamos 3 puntos. El motivo que repetimos 3 veces es 2 puntos y un aumento. Repetimos.
2 puntos, un aumento, otra vez, 2 puntos, un aumento, y vuelta número 4, el motivo que repetimos 3 veces es 3 puntos bajos y un aumento. Tres puntos, un aumento, 3 puntos, un aumento y 3 puntos, un aumento, deberíamos tener 15 puntos. Ahora tejemos 2 vueltas sin aumentar, que es vuelta número 5 y número 6. En cada vuelta tenemos que tejer 15 puntos bajos. Vuelta número 7 vamos a disminuir 5 puntos. El motivo que repetimos 5 veces es un punto y una disminución. Un punto y una disminución. Repetimos, un punto, una disminución. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Disminuimos 5 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 10 puntos bajos. Y antes de la última vuelta rellenamos la fresa. En la última vuelta vamos a hacer 5 disminuciones seguidas. Y ahora, igual que en la fresa roja, cortamos el hilo, cerramos el punto, enhebramos una aguja, pasamos el hilo por dentro de todos los puntos por la parte de fuera, después colocamos un alambre. En esta fresa colocamos un alambre un poquito más corto. El alambre doblado tiene 2 centímetros menos que el de la fresa roja. También formamos una bolita, lo colocamos dentro y después cerramos el anillo. Y ahora vamos a hacer el receptáculo. El receptáculo vamos a hacer un poquito más pequeño que para la fresa roja. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos 3 cadenetas, hacemos un punto deslizado en el segundo punto de la cadeneta, una cadeneta más y un punto deslizado dentro del anillo mágico. 3 cadenetas, un punto deslizado en la segunda cadeneta, una cadeneta más, un punto deslizado. Y repetimos esta parte otras 4 veces más. Y ahora hacemos una cadeneta para asegurar, cortamos el hilo bastante largo, cerramos el punto, hacemos un nudo, colocamos el receptáculo, echamos un poquito de pegamento y pegamos el receptáculo. Ahora tapamos alrededor de 4 centímetros del alambre.
Y ahora con la otra fresa hacemos lo mismo. Aquí tapamos un poquito más del alambre, tapamos alrededor de 5 centímetros. Dejamos alrededor de 2 centímetros del alambre sin tapar. Podemos hacer otros ramitos, por ejemplo, uno con 2 fresas rojas y una verde. Ahora vamos a ver cómo hacer las flores. Con el hilo en color amarillo formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos una cadeneta, marcamos el punto, hacemos 5 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador. Hacemos un punto deslizado. Subimos una cadeneta, volvemos a marcar el punto y hacemos la segunda vuelta, tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior, así que tenemos que tejer 5 puntos bajos. Cinco puntos, cerramos la vuelta con un punto deslizado. Hacemos una cadeneta y cortamos el hilo. Hacemos un nudo de los dos extremos y lo escondemos dentro. Para los pétalos vamos a utilizar el hilo en color blanco. Añadimos el hilo. Subimos 3 cadenetas. Vamos a hacer 2 puntos altos en la primera cadeneta, en la primera que hemos hecho. Un punto alto y otro punto alto. Ahora 2 cadenetas, un punto deslizado en el mismo punto que los 2 puntos altos y un punto deslizado en el siguiente punto bajo de la segunda vuelta. Un punto deslizado. Repetimos 3 cadenetas,
2 puntos altos en la primera cadeneta, que es la tercera contando desde el ganchillo. Un punto alto, 2, ahora 2 cadenetas, un punto deslizado en el mismo sitio donde tenemos 2 puntos altos y un punto deslizado en el siguiente punto bajo. Repetimos, 3 cadenetas, 2 puntos altos, dos cadenetas, un punto deslizado y un punto deslizado en el siguiente punto. Tenemos 3 pétalos hechos, hacemos otros 3 pétalos más igual que estos. El último pétalo hacemos dentro del punto deslizado. Así para terminar la vuelta hacemos un punto deslizado, una cadeneta para asegurar, cortamos el hilo y también hacemos un nudo de los dos extremos. Hacemos un receptáculo igual que para la fresa más pequeña, de 3 cadenetas, un punto deslizado en la segunda cadeneta, una cadeneta y un punto deslizado dentro del anillo mágico. Ahora aquí también vamos a pegar un alambre. El alambre tiene que tener alrededor de 10 centímetros doblado. Doblamos el alambre en uno de los extremos, lo pegamos, luego colocamos el receptáculo y también lo pegamos. Hacemos otras 2 flores igual que esta, 2 o la cantidad que nos guste. Y ahora igual que antes, primero tapamos en 2 flores el alambre alrededor de 4 centímetros. Y aquí también tapamos hasta dejar 2 centímetros del alambre. Y después de preparar, ahora tenemos todas las piezas preparadas, las vamos a colocar en una maceta. Esta maceta hemos hecho en el video anterior, cómo hacerla podéis ver en el enlace que aparece ahora mismo en la pantalla. Y también está escrito en la descripción del vídeo. La maceta tiene un trozo de poliespan por dentro, así que es simplemente clavar el alambre al poliespan. Y ya tenemos la labor terminada.
Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.